Capítulo 4, versículo 23. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén, aunque ya está por aquí. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente? O sea, ¿qué se reúne? ¿A qué que se hacen esos grandes holgorios o grandes reuniones como la ONU, por ejemplo, ¿verdad? O la reunión de la Junta de Vecinos, o la reunión del sindicato X o del colectivo tal? ¿Para qué se reúne? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, va, que está hablando de la ONU ahí. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Por eso yo me hago la pregunta: si el nombre de Jesucristo está asociado a poder, a paz, a amor, a cuántas cosas hermosas y bonitas, ¿por qué el salmista hace esta pregunta y el escritor de los Hechos la retrotrae? Y es como si esa pregunta se estuviera haciendo hoy mismo. ¿Por qué la gente se reúne para eso? ¿A cuáles otras cosas está asociado el nombre de Jesús? Dice aquí: porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y habla de que también Herodes era como autoridad de ese tiempo, era parte de ese cónclave en contra de Jesús. Y así sucesivamente. Claro que estos versículos salen a propósito de la comidilla que había entre la gente. Resulta que en el capítulo 3 de este libro de los Hechos, había un pedidón, un pedigüeño ahí en el templo, por esos alrededores. Y ustedes saben que Pedro y Juan estaban en olla. No había dinero en ese momento. ¿Y de qué echaron mano? Echaron mano del nombre de Jesús. ¿De qué echaron mano? Del nombre de Jesús. Bueno, lo que tengo te doy. ¡Tituá! El tipo fue sano. Y las personas agradecidas cuando reciben un beneficio, ¿un qué? Cuando nosotros recibimos un beneficio y somos agradecidos, salimos vueltos locos por ahí corriendo. Y decimos: fulano, mira, tú no te acuerdas de mi Dios, estaba todo turuleco ahí. Estoy sano. Y el pueblo se reunió alrededor de lo que había sucedido, cerca de 5,000 personas, escuchando. Así que, ¿qué hicieron los sindicalistas? ¿Qué hicieron los colectivistas? ¿Qué hizo las juntas de vecinos? ¿Qué hicieron todas las asociaciones, grupos y ONG del momento? Se reunieron. ¿Y se reunieron para qué? Para celebrar, aplaudir el beneficio que esta persona había recibido. Y fíjense que estamos hablando de ese grupo de gente que por lo general siempre está buscando el estado del perfecto bienestar del pueblo, entre comillas. ¿El qué? Sí, como el día de hoy, que tenemos un montón de entidades, incluyendo las gubernamentales, que hacen esfuerzos para darle al pueblo un perfecto estado de bienestar, para beneficiar al pueblo. Pues mire, en este caso,
paralítico, este enfermo, recibió el beneficio de la sanidad que lo hizo correr como loco cuando ni siquiera podía gatear. Y fue y se lo dijo a todos. Así que cuando estas autoridades se reunieron, dice el versículo 1 del capítulo 4, que lo que hicieron fue apresar a Pedro y a Juan por haber hecho lo bueno, por haber beneficiado a este necesitado. Pero qué extraños somos los seres humanos. Vamos a apresar. Bueno, parece que eso de que cuando agarran a uno preso en la tardecita, y bueno, se ha ido todo el que puede descargarte, entonces tú tienes que amanecer. Tú tienes que amanecer ahí hasta el otro día, hasta que lleguen bueno, Pedro y Juan tuvieron que chuparse su noche ahí. Léalo del versículo 1. No era muy tarde, entonces tuvieron que dejarlo encarcelado para entrevistarlo. No, esa no es la palabra. La palabra no es entrevistarlo, interrogarlo. No, tampoco puedo pensar en interrogatorio. Era como una especie de paredón. Era una especie de paredón porque le había dado un beneficio a un tipo que nada ni nadie en ese momento se lo podía dar. Y era un paredón porque ¿cuál fue la pregunta a Pedro y a Juan? La pregunta fue: oh, qué bien. ¿Cuántas formas pudiéramos tener nosotros para felicitarlo por ese bien que le hicieron a ese hombre que tenía ya cerca de 40 años de edad? Ya era un adultazo. No, la pregunta fue: ¿en nombre de quién y con qué autoridad ustedes hicieron eso? Léalo. ¿En nombre de quién y con qué autoridad ustedes hicieron eso? Así que ese gran conglomerado de gente que sabe, que toma decisiones, que dice si tú estás bien o estás mal, o si te dejan o te sacan, o si te entran o no, fue un cuestionamiento paredónico. Vamos a ponerlo ahí contra la pared para decirle la que no se devuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros sabemos que el nombre de Jesús no solo está asociado a las tres cosas que hemos mencionado. Bueno, y una evidencia de que está asociado al poder por ser el Todopoderoso sanó esto. Pero el nombre de Jesús está asociado también contra la corrupción. Dígale que está hablando contra la corrupción. Dígale contra la mentira. ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Jesús está asociado a la verdad, porque Él es la verdad. Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que le pasa paño tibio a todos los pecadores. Así que dice Juan. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando la humanidad no quiere que le quiten su caramelito pecaminoso, pelea contra todo lo que le quiere quitar su pecado, porque la mayoría de nosotros cuando estamos en el mundo, cuando estamos en rebeldía aún dentro de la iglesia, cómo nos gusta chismear y que no nos quiten esa fórmula chismítica. Cuando por una mentira, cuando por mentir voy a recibir unos billullos, o cuando por meterle una zancadilla a alguien puedo obtener la posición o el puesto de esa persona, cuando nosotros nos gusta, disfrutamos eso, no queremos que nos lo quiten. Y cualquiera que pudiera quitarnos esas cosas, entonces vamos a obrar para que no cruce.
Si hay alguien que obra con justicia ahí dentro en el grupo, entonces vamos a hacer toda la triquiñuela, todas las trampas habidas y por haber para que no pase. Vamos a lanzar cualquier tipo de rumores o comentarios para dañar eso, para decir que eso no sirve, que ahí no hay vida. Bueno, en eso estaba esta gente. ¿En nombre de quién? O sea, el tono en el que eso está escrito es un tono sarcástico, es un eufemismo, es irónico. ¿En nombre de quién ustedes hicieron eso? Dice el texto de ese capítulo 8 que Pedro se llenó del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, con autoridad y denuedo. Entonces le dio su respuesta. Y dentro de la respuesta estaba el restriegue. Diga conmigo, el restriegue. Dígalo otra vez así, el restriegue. Dígale a su hermano, póngale a su hermano. Se lo restregó en la cara. ¿O ustedes se acuerdan de Jesucristo, ese que ustedes rechazaron? ¿Ustedes qué? Y que crucificaron. ¿Y qué? Resulta que Él ha venido a ser la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. Versículo 11 del capítulo 4 de Hechos. Claro que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que es la piedra angular, la cabeza del ángulo. Claro que lo sabemos. Y si aquí hay algún ingeniero, ¿verdad?, algún constructor, ese lo sabe todavía más que yo. Pero ahí le va la referencia. Entonces, que la piedra angular, la piedra, esas son las rocas que se colocan como bases fundamentales sobre la cual se va a hacer la construcción. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Y esa piedra es y ahí se va a hacer. Ahí usted tiene que construir sobre ella. Entonces la piedra del ángulo, sobre eso es que hay que construir. En otras palabras, lo que Pedro le está diciendo a esa gente: ustedes quieren que la gente salga de la pobreza. Eso es lo que ustedes bregan, ¿verdad? Si ustedes no construyen eso sobre Cristo, eso se va a terminar cayendo. Si ustedes quieren que la sociedad conviva, como dicen los principios éticos, ¿verdad?, conviva bien, la moralidad es Cristo. Los principios morales, todos los valores es Cristo. Si ustedes construyen una moralidad fuera de esa piedra angular, se va a caer, se va a convertir en un relajo. Y los principios morales en el que no tiene a Cristo, en el tiempo termina convirtiéndose en un relajo. ¿Y usted sabe por qué? Porque las cosas en el tiempo van dependiendo de cómo se siente la gente. Porque el mundo es muy cambiante. Por eso en el día de hoy es que hay tanta gente ñoña. Y atención a lo que están en las redes. Tanta gente que por nada se duele. Porque los vivimos complaciendo en el tiempo. No se puede decir la palabra pecado, porque eso hiere. Eso está hiriendo. Mamá no le puede decir al hijo o al esposo o viceversa: eso no está bien, eso hay que cambiarlo. Esa manera en como tú te refieres a tu papá, que es autoridad sobre ti mientras estés en la casa, eso no está bien. Ay, no le hagas eso a tu hijo, porque el pobre. Los principios morales se convierten en un relajo. ¿Sabe por qué?
porque construyen sobre razonamientos humanos, que sacan a Jesucristo fuera del eje central, de la base fundamental. Entonces Pedro les está diciendo a ellos, a ese que ustedes le han sacado los pies, a ese que ustedes han rechazado, a ese que Dios ha colocado como la base sobre la cual se deben hacer las construcciones. Todo lo que nosotros debemos construir, no importa lo que sea, no importa cómo se llame. Claro que en este tiempo usted no puede imponer a Jesús. Ay, pero tú quieres que todo el mundo escuche de Jesús. Tú quieres que escuchemos obligados. Entonces usted se echa para atrás. Miren cuántas fórmulas ha dado la vida. Muchas. A propósito, el tema de este mensaje es el nombre de Jesús y la importancia de vivir en su nombre. Y lo hemos recortado para que suene comercial. El nombre de Jesús. Así va a salir así está saliendo. El nombre de Jesús. Pero mire cuántas. Pedro estaba claro en lo que entendía que esta gente estaba diciendo. Y entonces le cajetea ese versículo 12 que nosotros tanto conocemos, ¿verdad, Mara? Y no hay un nombre. O sea, a nadie en la tierra se le ha dado. Lean el versículo 12. A nadie se le ha dado un nombre que por el simple hecho de llamarlo te salve. Léalo en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Usted dígalo como usted quiera, pero mire, salvación es plenitud. Diga conmigo, plenitud. Ese es el perfecto estado de bienestar. ¿Sabe qué hace la salvación? Que hace que el hombre viva bien desde aquí y hasta la eternidad. Hace que el ser humano viva bien desde aquí hasta la eternidad. Señores, Pedro no era un loco, ni Juan. Le querían callar la boca. Le querían quitar de la boca el nombre de Jesús. Así dicen muchos. La política no es para cristianos. Yo no pertenezco hasta ahora a ningún partido político. No puedo decir que no soy político porque eso es mentira. Eso es el que dice, no, que yo no soy político, eso no es verdad. Olvídese, todo el que de alguna manera u otra maneja, aunque sea un pelitín de poder, participa en tomas de decisiones, es político. Ah, que no pertenezca a un partido, bueno, ya ese sí es otra cosa. Ahí sí. Pero el cristiano no puede participar en política. Y nosotros lo hemos creído. Y sabe que, bueno, Spurgeon, ese gran predicador, un gran predicador, príncipe de los predicadores, decía, mientras nosotros estemos diciendo que la política, que los cristianos, la política no es de los cristianos, nos van a seguir gobernando ladrones, mentirosos, corruptos, truchimaneros y todos los males que usted pueda colocar dentro de ahí. Porque usted ha dicho con eso que la política, que las grandes tomas de decisiones de su país, de su barrio, de su entorno, son de ellos. Por eso ni siquiera como creyente, ni siquiera nos involucramos en ser presidente de la Junta de Vecinos, porque no somos políticos. Y le dejamos al diablo y a los que son manejados por la oscuridad que tomen las grandes decisiones del barrio,
de la educación, de la salud, de todo el sistema político. Y porque no participamos en política, entonces dejamos que los controladores de nuestros hijos, de nuestros nietos, sean los que tienen las mentes torcidas. Los que manejan el sistema educativo, a donde usted obliga a sus hijos a participar para que sean alguien en la vida, manejado por mentes torcidas. ¿Se ve? Pero como usted no es parte de eso, las mentes torcidas van a seguir torciéndole la mente a sus hijos y a sus nietos y a todos sus familiares. Esas mentes torcidas querían quitarle a Pedro de su boca el nombre de Jesús. Y por eso Pedro tuvo que decirle que era la piedra de Jesús angular, que era el único que daba perfecto estado de bienestar y que por eso benefició a este paralítico hasta sanarlo de manera perfecta. Pero claro, para decir eso hay que vivir la experiencia del nombre de Jesús en nuestras vidas. El nombre de Jesús no es simplemente una oración ni una teoría. Sal fuera en el nombre de Jesús. No es solo eso. El nombre de Jesús es la experiencia que nosotros tenemos que vivir, porque Jesús desea vivir su vida en todos nosotros, su vida. Y Pedro estaba claro y sabía para qué se reúne la gente. En las reuniones de los sindicatos no cabe el nombre de Jesús. En las reuniones en donde se deciden con qué se va a educar el país, no está el nombre de Jesús. En las reuniones donde se deciden las grandes políticas de este país, no está el nombre de Jesús. Óigame, que hayan cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque hemos permitido que nos lo quiten de la boca y solo lo pronunciamos aquí en la iglesia. Fue el nombre de Jesús. Fue cuando Pedro dijo: en el nombre de Jesús te doy. Fue cuando el poder de ese nombre salió, que ese paralítico fue sano. Fue cuando él lo declaró. El nombre de Jesús está asociado, óigame bien, esto no le gusta a mucha gente, pero hay que decirlo. Esto no genera estiriquito, ni mucha aleluya, ni mucho gloria a Dios, pero hay que decirlo. Ay, no lo diga porque se van a ofender. Oiga, por extensión, por orden natural del pecado humano, el nombre de Jesús es ofensivo. ¿Y sabe por qué? Porque el pecador no le gusta que le digan: esto está mal. Y sabe que nosotros hemos aceptado, pero esto que voy a mencionar aquí es otra prédica, Alberto, por donde quiera que te meta. Esa otra prédica hay que hacerla. Entonces nosotros hemos aceptado una frasecita que los mundanos, está bien que ellos la usen, pero que la usemos nosotros los cristianos. Cuidado, no me juzgues. Tú ves que tú vives juzgando. Y mal utilizamos un versículo que hay en Mateo 7 para justificar eso, pero ya eso es otra prédica. Pero cuando tú dices: Jesús te ama, el pecador sabe
que tú le estás diciendo tienes que cambiar de vida. Y le molesta. Y se ofende. Y aunque te diga, tú no eres nadie para juzgarme, repíteselo. Repíteselo. Cuantas veces puedas, repíteselo. Porque el nombre de Jesús está asociado a cambio, a verdadera transformación. Aunque te moleste, a ti te molestó en algún momento. Ya viene háblame de. Ya viene háblame. Sí, pero yo no solo estoy hablando del inconverso, yo estoy hablando del que está en la casa, del creyente. Estoy hablando de nosotros, que estamos ahí, nos pasamos en la escuela, ¿cuántas horas? 6 en la escuela, a veces 8 o 10 en la universidad. Y tenemos a todos ellos ahí, ready para ser transformados. En el trabajo nos pasamos 8 horas, a veces 10, y los tenemos a todos ahí. Pero aquí no se habla ni de religión, ni de política, ni de deporte. Y con eso te han quitado de la boca el nombre de Jesús. Porque tú dices, no, como yo no soy religioso, no voy a estar hablando de Jesús. Porque lo que quieren es quitarte el nombre de Jesús de la boca. Pero han triunfado. Porque te lo han quitado. Y ahí estás como psicólogo frente a tu paciente. Y te dicen, no le haga terapia de transformación. Porque despectivamente le llaman a eso terapia de transformación. No le haga terapia de transformación. Y tú sabes más que nadie, ahí en tus adentro, en tu corazón y por tu propia vida, que Jesús hace la diferencia. Y no se lo deja caer. Hay que dejárselo caer. Hay que dejarle ver. Hay que dar señales. Ese amiguito, esa amiguita que vive llorando, que vive que el bullying, que aquello. Tú tienes como fortalecerlo. Ese amiguito, esa amiguita. Porque Jesús nos ayuda a encontrar no solo la identidad perdida que se encuentra en Él para nosotros, sino nos ayuda a fortalecer nuestras identidades, todos. Entonces ese chico que por todo se quiere, el nombre de Jesús le da vida. Por eso Pedro, porque Pedro estaba viviendo la experiencia. O sea, esto no se trata de un bla bla bla. Él era testigo. Y le dijeron, y él dijo, bueno, ya ustedes saben, ese beneficio fue en el nombre de ese que ustedes rechazaron, el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Es lo mismo que van a hacer, créame, amado. Es lo mismo que van a hacer. ¿Sabe qué hicieron? Se reunieron, le sacaron el pie y dijeron, Pedro, Juan, eche para allá. Salgan, que ahora vamos a deliberar. ¿Para qué se reúne la gente? Ahora vamos a deliberar. Y se reunieron todos. ¿Qué vamos a hacer? Porque la gente vio. ¿La gente qué? ¿Qué fue lo que vio la gente? Eso era un pedidón que lo conocía todo el mundo. Como pasa aquí. Que pasa por ahí. Bueno, este hombre siempre con el mismo cuento. Tú lo conoces, todo el mundo lo conoce, el pedidón de la esquina, el pedidón del parque, el que pasa por la iglesia. Todo el mundo sabe quién es. ¿Qué vamos a hacer? Porque todo el mundo conoce al tipo y sabía que ese pedidón no se podía, había que traerlo para ponerlo ahí. Entonces el tipo está sano. ¿Qué vamos a hacer? No podemos negar que eso es una señal. ¿Que eso es qué? Óigame, una señal dada
por la experiencia vivida, por experimentar, por vivir ese viaje, esa aventura grande, hermosa, que nunca termina. ¿Tú sabes? Están entre la espada y la pared. Ellos pusieron a Pedro y a Juan en el paredón. Ahora están ellos en el paredón. No podemos decir que eso no vino del cielo, que eso no vino de Dios, porque entonces vamos a perder los votos de la gente. Claro que el texto no dice así. Hay que aclarar. El texto no dice así. Pero ellos decían, la gente nos va a apedrear, vamos a perder la popularidad, no vamos a volver a ganar estas posiciones que tenemos. La gente no va a creer en nosotros. ¿Hasta dónde puede llegar el nombre de Jesús cuando nosotros sacudimos, movemos ese nombre? Ok, mire, vamos a hacer algo. Bueno, vamos haciendo los chivos locos. O sea, no vamos a tocar ese punto, porque el tipo ha sido beneficiado, el tipo ha sido sanado. Esa parte no hay que tocarla. Sí, así se reúnen para eso, para buscar la manera de cómo sacarnos provecho también. Pero vamos a darle una amenacita. Vamos a amenazarlo. Pedro, Juan, no hay problema. Escuche. Sigan haciendo eso que ustedes hacen. Sigan predicando. Lea bien el capítulo. Es simple. Pero no en ese nombre. No sé si eso se le parece. Se me verá el tiempo. Ay, santo. Mis ojos, ahí están. Oh, gloria a Jehová, al Hijo y al Espíritu Santo. No en ese nombre. O sea, a usted le dicen, ve a la escuela, enséñale el bien a los muchachos. Vete al barrio y ayuda a la gente. Ayuda en alfabetización, ayuda a la gente a aprender a leer, a aprender a escribir. Ve y riega toda la medicina que tú siempre das. Ve y lleva la comida que tú siempre le das a esa viuda, a esos ancianos. Ve a todo eso. Pero no digas en el nombre de Jesús. Tú no tienes que estar mencionando tanto a Jesús. Ya, lo sabemos. Algo parecido era que le estaban diciendo a Pedro. Pedro, no hay problema, dale para allá. Pero no en ese nombre. No en ese nombre. Porque ese nombre es una oposición, amado. Y usted lo sabe, que el nombre, la vida de Jesús es una oposición. Porque en las reuniones en las que está el nombre de Jesús, hay que evitar la corrupción. En el nombre de Jesús, el que vive la experiencia del nombre de Jesús no se atreve a engañar. El que vive la experiencia del nombre de Jesús no se atreve a mentir. El que vive, el que tiene a Jesús en su boca, que Jesús es la verdad. Jesús va a desenmascarar todas las oscuridades y truchimanerías y trampas que se hacen en esas reuniones, en esos grupos. Tú no ves que por eso tú no cabes. Pero tiene que empujar. Tiene que empujar para estar ahí. Óigame, de manera intencional. Nosotros tenemos que estar en esos lugares de manera intencional. No es solo porque tengo la vocación de presidir o de dirigir algún grupo, alguna reunión. Puedo tener el talento, la vocación, la habilidad. Claro, qué bueno. Pero
no es solo por eso, es porque de manera intencional hay que colocar, diga conmigo, colocar el nombre de Jesús ahí. Si dicen que es en ese nombre, seguían ellos, ahí sí te vamos a agarrar. Lo amenazaron. Lo amenazaron. Y Pedro le dijo, lo que pasa es que es capítulo 4 del libro de los Hechos. A mí se me hace difícil a veces. ¿Cuál versículo voy a elegir para hablar sobre este tema de ese capítulo? Porque cada versículo, de alguna manera u otra, alude a todo lo que estamos hablando. Pedro tiene que decirle, óigame, ¿cómo nosotros vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y oído? En otras palabras, lo que hemos experimentado. Usted puede hasta demostrarme como usted quiera que Jesús no existe, que no resucitó. Usted puede decir lo que usted quiera y tener más argumentos que tú, que yo. Esa gente puede tener todos los argumentos que les dé la gana, pero no van a poder borrar ni quitar de ti lo que tú hayas vivido en el Señor. Y con eso, a lo que nos está invitando Pedro ahí, cuando dice esa frase, a lo que nos está invitando es a vivir la experiencia, a ver, a escuchar la voz de Dios y a vivir por ella. Yo no puedo dejar de hablar de lo que he experimentado. Yo sé quién era y quién soy ahora. Yo sé de dónde Él me trajo aquí. Evalúen ustedes. Dice, juzguen entre ustedes. Evalúen delante de Dios para ver qué es mejor. Obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios. Evaluemos nosotros qué es mejor. ¿Qué es mejor delante de Dios? Que te boten del trabajo, que te saquen de la escuela, que te quiten la presidencia del grupo que diriges, porque vives la experiencia del nombre de Jesús y hablas de eso, o hacerle caso a ellos y callarte la boca. Vamos a evaluar, vamos a escudriñarnos, vamos a mirarnos. ¿A dónde hemos dejado a Jesús en donde quiera que nos movemos? ¿A dónde está su nombre? Pablo decía, ustedes son embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, decía Pablo. Pero ser embajador no es ser un representante cualquiera. Un embajador es un representante, pero no es un representante cualquiera. Usted puede ser representante de venta de cualquier negocio, de cualquier empresa, ir a representar a su papá en cualquier lugar. Usted puede hacer eso. Usted es el representante de algo más grande. Somos embajadores. Un embajador
lo que representa en un país ajeno es a su país y a su presidente. Él no pertenece a ese país en donde está como embajador. Él no es parte de ese país, pero es un digno representante del suyo. Y cada vez que habla, habla en nombre de su nación y de su presidente. Cada vez que habla, camina o se mueve en algún lugar, va llevando lo que a su país y a su presidente le interesa. Y nosotros somos embajadores, el nombre de Jesús y la importancia de vivir en su nombre. Nosotros cometemos muchos errores. Le hablamos a nuestros hijos, los corregimos, les decimos muchas cosas y la mayoría de las veces hacemos una corrección en nuestro nombre, tomándonos como modelo, como ejemplo. Y cuando nosotros nos desplomamos, cuando nos va mal, cuando caemos, entonces la gente que nos sigue y aún nuestros hijos dicen: ah, pero papá también es una gelatina. Y ellos también se debilitan porque papá se debilitó. ¿Sabe por qué? Porque no corregimos en el nombre de Jesús. La base fundamental sobre la cual todo debe construirse, edificarse, erigirse, levantarse.